Hemos estado estudiando en el video anterior membrana plasmática, pared celular. Les nombré las características de las membranas para decirles que esas mismas características son las de las membranas que integran el sistema de endomembranas dentro de la célula y que rodean las organelas. Pero antes de comenzar con el tema de organelas propiamente dicho, vamos a explicar en este video corto a qué nos referimos por citosol y citoesqueleto, porque es necesario entender cómo se organiza dentro de la célula y que hay movimientos que están dirigidos por determinadas integrantes de la célula que no necesariamente son organelas o sistema de endomembranas, sino que son artefactos u organizaciones que ayudan a el funcionamiento de la célula. Si nosotros pensamos en las dos palabras, denominamos, o sea, ustedes saben lo que es un citoplasma, porque ya lo estuvimos definiendo cuando dijimos que todas las células, teoría celular, tenían membrana plasmática, citoplasma y material hereditario. Bien, el citoplasma está compuesto por el citosol más el citoesqueleto. El citosol sería la solución acuosa concentrada que compone al citoplasma. Es como un gel con una base acuosa que contiene gran cantidad de moléculas, grandes, pequeñas, pero es un gel. Si nosotros pensamos en el resto del citoplasma, en ese gel hay una estructura proteica como una red de proteínas que forma una estructura tridimensional ensamblada dentro de ese gel y que se denomina citoesqueleto, que tiene importantísimas funciones, porque ayuda a la organización interna de las células, participa en la división celular y ayuda en el movimiento, por ejemplo, de los cromosomas. Pero vamos a ver en este dibujo que acompañamos acá en esta diapositiva, cómo sería entonces un corte de un cubo hipotético adentro de una célula. Nosotros tenemos membrana plasmática, ¿sí? Tenemos organelas y tenemos sistemas de endomembranas, como por ejemplo el retículo endoplasmático, las mitocondrias, pero por el momento vamos a ignorar. Vamos a ver ese retículo de filamentos que hay sosteniendo la parte interna de la célula. Y vamos a enumerar nuevamente las funciones que tienen. Si ustedes se fijan bien, de alguna manera en aquellas células que no tienen pared, ese esqueleto proteico va a ayudar a conservar o asignarle una forma a una célula. Por otro lado, ese esqueleto a su vez se mueve, cambia de lugar y ayuda al movimiento propiamente dicho de una célula cuando es necesario que una célula se mueva. También, si ustedes ven el esqueleto, está como sosteniendo una mitocondria en este dibujo, entonces de alguna manera guía u organiza la distribución que tienen las organelas dentro de la célula. Y también están involucrados en lo que es la división celular. Y ahora vamos a ver cómo y quiénes están involucrados en esas cosas. Ese grupo de proteínas que forman el citoesqueleto se pueden dividir en microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Si vemos una fotografía con el microscopio electrónico de este tipo de enrejado adentro de una célula, podemos ver que hay integrantes de diferente tamaño o de diferente grosor dentro de ese enrejado como de sogas que tenemos ahí tomado en esa fotografía. Esos están compuestos por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos.
Los microfilamentos son los más pequeños, son los más finitos y están formados por una proteína contráctil que se llama actina, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan en la diapo anterior y en esta, los diámetros son muy pequeños para esas fibras de actina, o sea, es una proteína fibrilar. Generalmente se encuentran como paralelos a la superficie de la célula y son responsables, por ejemplo, de contracciones musculares o de movimientos de la célula propiamente dicha o de cosas como, por ejemplo, la inclinación de la membrana cuando va a existir un proceso como de endocitosis, por ejemplo, que vimos hace un rato en el otro video. Entonces, esos microfilamentos están involucrados en movimientos celulares que incluyen desplazamiento, contracción y citocinesis también, o sea, partición de la célula. Son los más pequeños, les dije, los microfilamentos, y están compuestos principalmente por una proteína que se llama actina. Vamos a dejar los filamentos intermedios por el momento y nos vamos a los más grandes. Los más grandes se llaman microtúbulos, los más gruesos, y en este caso es muy fácil recordar la proteína que los compone es la tubulina. Hay dos tipos diferentes de subunidades de esta proteína que se unen en duplas, alfa y beta, pero forman una dupla que se va repitiendo y que se va acomodando para formar como un tubo o la forma que ustedes tienen acá, un microtúbulo que está compuesto de todos estos filamentos de ambos subunidades de la proteína apiladas. Entonces, estas son las estructuras más gruesas que tenemos dentro del citoesqueleto. Y vimos microfilamentos para actina, microtúbulos tubulina, esas son las principales proteínas que los componen. ¿Por qué dejé los filamentos intermedios en el medio o al final? Porque en realidad son los que tienen un tamaño medio, los que es muy difícil decir de qué están compuestos porque varía mucho entre una célula y una función y otra dentro de la célula la composición de proteínas, o sea, tiene proteínas varias, ¿sí? Entonces, microfilamentos actina, filamentos intermedios, proteínas varias, microtúbulos tubulina. Esos son los tres componentes de un citoesqueleto. Y se ubican y tienen sus funciones en diferentes partes de la célula. Por ejemplo, las que están relacionadas con la pilosidad de algunas células tienen los microfilamentos que estaban involucrados en el movimiento, tienen los microfilamentos ubicados por debajo de esas proyecciones de la membrana que forman, por ejemplo, cilios, ¿no? Los microtúbulos, que son los más grandes, son los que están ubicados más hacia el centro de la célula, y ustedes van a ver ahora por qué, porque están muchas veces relacionados con lo que es el proceso de división celular. Y los filamentos intermedios, si recuerdan lo que vimos en la última diapositiva del video anterior, nosotros estábamos hablando de intercambios o de formas de unir células en determinados tejidos, como por ejemplo los tejidos flexibles. Nosotros hablamos de desmosomas y la ayuda que podían tener los filamentos intermedios de las células anexas. Bueno, por eso los ubicamos acá y estamos como representando un desmosoma entre esas células que evidentemente son células que están sometidas a movimiento o flexibilidad. Entonces ahí tenemos los tres componentes de un citoesqueleto con sus características. Vamos a ampliar un poquitito sobre los microtúbulos. ¿Por qué? Porque en realidad es como que forman un andamio, una estructura, ¿no es cierto?, que va a determinar la forma de la célula. Son los más gruesos y los que ustedes van a poder ver que son los que mueven las organelas citoplasmáticas, forman las fibras del uso mitótico, que es
cuando la célula sufre divisiones, tiene que guiar los cromosomas dentro del proceso de división. Y por otro lado forman el esqueleto tanto de los cilios como el de los flagelos. Vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas. Nosotros, dentro de las cosas que tenemos adentro de las células animales, vamos a nombrar, y van a ver que con eso voy a empezar el próximo video, vamos a nombrar los componentes y vamos a decir que hay algunas organelas o integrantes que no están recubiertos por una membrana dentro de las células, y dentro de esas cosas sin membrana yo les voy a nombrar los centriolos y a los ribosomas. Los centriolos típicos de las células animales están formados por estructuras de microtúbulos que se agrupan así en tríos, en 9 tríos de microtúbulos, y que se ubican en determinado lugar de la célula en forma. Hay 2 centriolos que forman un centrosoma, que se ubican de esta manera, así enfrentados como perpendicularmente, que están ambos formados por esos 9 tripletes de microtúbulos, y que en realidad son los que determinan o guían la producción y la organización de los microtúbulos que van a formar el uso mitótico. No desesperen, porque sobre este tema vamos a volver una y otra vez, pero simplemente quiero, ya que estamos en el citoesqueleto, que entiendan en qué están involucrados los microtúbulos. ¿Por qué decimos que están involucrados en la división celular? Porque forman el uso mitótico, o sea, ese lugar. Si ustedes miran estas 2 fotografías, en la primera tienen muy oscuro ubicados los cromosomas en el centro, en una metafase de una división mitótica, y alcanzan a ver ustedes las líneas como la guía por el cual se desplazaron y se van a desplazar otra vez los cromosomas. Están ubicados los centriolos, y figura ahí como uso acromático, uso mitótico, y en el otro lado ya la división se ha llevado a cabo y los microtúbulos que componen el uso mitótico han guiado los cromosomas hacia cada extremo para que se puedan formar ahora nuevamente 2 núcleos y después de una citocinesis tener 2 células producto de una división celular de una célula. Entonces, por el momento, recordemos que los microtúbulos son los que están involucrados en la formación de los usos mitóticos. Y en el caso de aquellas, por ejemplo, protistas que se mueven, que son unicelulares y se mueven, o de algunas células especializadas de los organismos superiores, podemos tener algunas proyecciones externas de la membrana plasmática que les confieren o le ayudan en la movilidad. Simplemente esa proyección de la membrana plasmática que adentro está formado por una formación de microtúbulos que en este caso, en lugar de ser 9 tripletes sin nada en el medio, en este caso son 9 duplas con una dupla suelta en el medio de microtúbulos, y que están originados por lo que se llama el cuerpo basal, que tiene la misma estructura que describimos para los centriolos. Ahí está ejemplificado, por ejemplo, un paramecio, y uno lo ve como si tuviera miles de pestañas alrededor. Eso es lo que nosotros le llamamos cilios. Y si se fijan en el otro dibujo, la forma en que se mueven los cilios es por el movimiento de los microtúbulos que tienen, y en el caso de los cilios son como que se mueven todos, como dando una abrazada, ¿no es cierto? Todos al mismo tiempo, y eso hace que exista un movimiento del protista propiamente dicho, o de las cosas que se quieran hacer mover por la superficie de una célula. En este caso, ahí figura como los cilios del revestimiento de una tráquea, o sea, en el sistema respiratorio, para eliminar mucosidad, líquidos que no se desean, etc.
existe un movimiento de cilios que permite que esas cosas se desplacen hasta poder eliminarlas. Entonces, esos componen parte del sistema respiratorio, por ejemplo. Y en el caso de los flagelos generalmente son menos numerosos, puede haber 1, 2, 3, pero no más. Los cilios generalmente son muchos, saliendo de una misma base. Los flagelos, por ejemplo, son los que impulsan el movimiento de los espermatozoides durante la reproducción sexual de los animales. Entonces, era simplemente para mostrarles que los microtúbulos tienen funciones muy importantes dentro de las células y entonces son parte de ese esqueleto y tienen todas esas funciones que ayudan no solamente a mantener la forma, sino a realizar movimientos y funciones dentro de la célula. La última diapositiva de este video es simplemente un cuadro resumen. Dijimos microfilamentos son los más pequeños, la proteína principal es actina, principalmente están relacionados con contracción muscular, endocitosis. Los filamentos intermedios están formados tienen un tamaño intermedio, están formados por una mezcla de proteínas y están, por ejemplo, relacionados con la sustentación y la presencia de los desmosomas que estuvimos viendo en tejidos flexibles. Y los microtúbulos son los que tienen mayor tamaño, están formados por tubulina en sus dos subunidades A y B y están, por ejemplo, involucrados en la formación del uso mitótico y en el transporte de vesículas. Ahora sí, en el próximo video nosotros vamos a ir a las organelas.